sus diezmos al Señor con alegría, con gozo. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén, un aplauso fuerte a Cristo, gloria a Dios. Amén, tú eres la única razón de nuestra adoración, Señor, hacia ti, Señor. Por eso hemos venido, Señor, a honrarte en esta hora. Aquí ha venido tu pueblo a traer diezmos, ofrendas, Señor, lo que tú has puesto en su corazón, Señor, y te pedimos que lo recibas y que sea de olor grato ante tu presencia, Señor, y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo, que nada les falte, Señor amado, en sus hogares, Señor, en sus finanzas, Señor, porque tú amas al dador alegre. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo y recibe estas ofrendas y estos diezmos, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento en esa bendición. Pues estamos de regreso después de una semana que no nos vieron aquí. Para los que no llegaron el viernes, ya el viernes estuve yo aquí trayendo un mensaje. Y pues mi esposa está en casa. Ella está atendiendo a Elizabeth, mi hija más pequeña. Ya está bien, está mejorando bastante, cada día, cada rato, cada hora, está mejor. Está ahí haciendo sus terapias. Sus terapias son fáciles porque sus terapias son solo caminar. Solamente caminar es la única terapia que ella tiene, y cuidarse de no doblar la espalda. Eso es lo único que sé, que anda bien rígida por ahí, caminando bien rígida porque no puede doblarse, pero ella puede caminar todo lo que sea. Y mi esposa pues creo la está ayudando para todo lo que ella necesite. Entonces no va a estar algunos días aquí mi esposa, ni ella tampoco, por esa razón. Pero les damos gracias de nuevo, todos los que oraron, todos los que estuvieron orando por su salud, por la cirugía, que gracias a Dios todo fue bien, un éxito. Los doctores hicieron un buen trabajo, las enfermeras, todos. Y yo sé que Dios estaba allí porque nosotros sentíamos la paz de Dios. Nosotros sabíamos que Dios estaba respaldándonos, y con las oraciones no nos sentíamos solos, porque sabíamos que hay una iglesia que estaba orando por esa situación. Hay pastores allá en México, acá en Haines City, aquí mismo en Lehigh, pastores aquí orando por esa situación. Y nosotros no nos sentíamos solos porque sabíamos que estamos respaldados, porque dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando hay justos orando por una situación, por algo así como en este caso, uno se siente respaldado, y yo sé que Dios obró. Así es que estamos contentos, agradecidos con Dios y con ustedes de que nos apoyaron en esta situación. Y bueno, no vamos a traer nada más el viernes no pude predicar el mensaje, sino que traje un testimonio ahí de mi vida pasada y mi esposa, ¿verdad? Cómo venimos a Cristo, para los que no estuvieron aquí. Ese fue casi todo, fue puro testificar. No sé por qué, no sé yo ni por qué, pero estuve testificando cómo venimos a Cristo, mi esposa y yo. Pero hoy no vamos a hablar porque el mensaje pues ahí está escrito ya, y queremos hablar del mensaje en esta noche que yo ya lo tenía ya en mi espíritu.
Vamos a hablar de la paciencia, si ustedes se recuerdan. Ese era el tema, ese era el mensaje que iba a traer yo el viernes. La paciencia, que es muy importante, la paciencia para los hijos de Dios. Sabemos que el mundo está impaciente. La gente allá afuera que no tiene a Cristo, no tiene paz, no tiene gozo, están turbados, están desesperados por cualquier cosa, se turban, se desesperan, pero nuestra esperanza está en Jehová, nuestra esperanza está en el Señor, nuestra paz está en el Señor. Dice Jesucristo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, en Juan capítulo 14, versículo 27, porque nosotros conocemos quién nos dio la paz, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en circunstancias difíciles, momentos difíciles, yo sé que a veces el enemigo quiere obrar de tal manera que no tengamos paz, que no tengamos paciencia, pero cuando tú crees en Dios, tienes fe en Dios, pase lo que pase, hay paz en el corazón. Y eso es lo que pasa con los hijos de Dios. Y vamos a estar hablando en el libro de Salmos, capítulo 40, versículos, los leímos ese día así rapidito, para que ustedes se dieran cuenta de lo que yo quería traer, la enseñanza de lo que quería traer. Y el versículo 1 hasta el 3, son versículos que como que se contradice la situación en la cual está pasando el salmista allí, porque es un salmo de David. Y David dice ahí en ese salmo, dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ese versículo está diciendo que él estuvo pacientemente esperando a Dios porque él estaba en una desesperación. Y dice que clamó, cuando tú clamas a Dios es porque estás desesperado, ¿verdad? Cuando uno clama a Dios porque ya no te queda otra, porque Señor, no hay otra que clamar, porque a lo mejor a veces le estamos rogando, Señor, haz esto, haz lo otro, hazme justicia, mira esto, estoy pasando esto, y a veces que duramos tiempo rogándole al Señor, porque dice la Biblia que podemos rogar al Señor en oración. Dice que roguemos en oración al Señor. Las oraciones el Señor las recibe como ruegos, como una súplica, pero también como un clamor. El clamor es cuando ya dices, ya hasta aquí ya estoy en la última, ya estoy al borde de la desesperación. Entonces, dice ahí que pacientemente, él dice, está pacientemente, esperó. Pero él estaba en una situación bien crítica, bien desesperado. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Es que cuando la paz que Dios nos ha dado, viene con la paciencia también. Paciencia, y estamos hablando que paciencia se compone de dos letras, de dos palabras, paciencia. La paz es la que Dios da y ciencia es conocimiento de Dios, de su palabra, de que conocemos quién es Dios y lo que Él dice en su palabra. Entonces, paciencia viene de la palabra paz y ciencia del conocimiento, que cuando tú conoces a Dios, que cuando tú conoces quién es tu Dios, dices, el Señor no me va a dejar caer, el Señor no me va a dejar morir, el Señor ha prometido estar conmigo hasta el fin del mundo. Y esa es la ciencia, ese es el conocimiento, y la paz viene junto con la paciencia, de tal manera que este salmista estaba clamando porque sentía que ya estaba en la última, pero dice que estaba con paciencia, pacientemente. Eso solamente lo puede tener el Hijo de Dios, el cristiano, Hijo de Dios, porque confía en Dios. Confía en que Dios no lo va a dejar caer hasta el piso. ¿Sí está entendiendo el mensaje, verdad? Y el otro versículo dice, el 2, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Por eso estamos viendo ahí el versículo 2, da a entender que el versículo 1, lo que el versículo 1 les estoy explicando, que él estaba desesperado. Porque dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Él estaba como en un pozo desesperado, pero con paciencia. Como dice el primer versículo, pacientemente, pero también desesperado en un pozo. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, o sea que en un pozo con lodo, nos imaginamos con fango, con lodo. Dice, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando él clamó, Dios lo sacó de ese pozo, de esa desesperación, y lo puso en un lugar seguro. Al decir que puso mis pies sobre peña, sabemos que la peña se tipifica a Jesucristo. En Jesucristo, porque en Jesucristo estamos seguros. Lo puso en una roca firme, en una peña firme, después de que lo sacó del lodo, de la desesperación.
Dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. En otras palabras, para que caminara bien por un buen camino. Y el versículo 3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Porque después de que tú sales de una desesperación, de un lugar, de un pozo de la desesperación, lo que te sale es la alabanza que Dios mismo la pone. Dice que Dios le puso alabanza a Dios. Automáticamente dices, gloria a Dios. Automáticamente dices, gracias Señor, porque me sacaste de allí. Después de que clamaste, de que estuviste pacientemente, esperando en Dios, esperando su ayuda, pero clamaste, te sacó y le das gracias a Dios, alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque te sacó de un lugar donde era bien difícil que tú salieras por tu propia cuenta y no había quien te sacara y solamente Dios lo pudo hacer. Eso es lo que está diciendo, alabanzas a Dios, alabanzas al Señor. Cuando pasó la de nuestra hija, le dimos gloria a Dios, alabanza a nuestro Dios. Cuando nos dijeron todo salió bien, porque algo podían haber hecho mal los doctores. Y ese era nuestro temor, que había temor, porque no puedo decir que yo tenía una fe grande en Dios, pero también cualquier error puede ser fatal, porque algo que hagan mal puede quedar sin caminar con esa cirugía que era en la espina dorsal. Pero cuando nos dijeron todo salió bien, ya los doctores terminaron la cirugía, todo salió a la perfección, dijimos gracias Señor, gloria a Dios. Y de ahí para acá hemos estado glorificando a Dios, dándole gracias a Dios por esa cirugía que gracias a Dios ya pasó. Entonces, eso es lo que Dios hace cuando estás desesperado, pacientemente desesperado, clamas a Dios, el Señor te saca y automáticamente sale la alabanza al Señor. Salen palabras de gratitud porque Dios te sacó donde tú estabas. Ese es nuestro Dios, hermanos. Por eso es bueno servirle a Dios, porque en Dios no perdemos. En Dios todo en Dios, hermanos, cuando tú estás en Dios, aún los problemas bien difíciles, aún las tormentas, los problemas bien difíciles que vienen, a todos nos vienen problemas, aún esos pasan, pero con nosotros con la paz de Dios. Con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como dice el apóstol Pablo. Por eso no tenemos que desesperarnos en este caminar, porque cuando tú te desesperas, tú puedes claudicar. Cuando tú desesperas por algo que tú quieres que Dios haga en tu vida y que Dios como que Dios no hace caso de tus oraciones, de tu clamor, tienes que seguir pacientemente esperando en Dios, como dice el salmista. Hay que seguir pacientemente, Señor, como le pasó a Job. Job le vino una prueba, todos conocemos la vida de Job, el libro de Job. Le vino una prueba, Satanás vino, destruyó, le robó y luego lo dejó en una condición bien crítica, con unas llagas, su carne se deshacía, pero él nunca dijo nada en contra de Dios. Dice que él nunca pecó con su boca en contra de Dios. Él pacientemente pasó esa prueba, pacientemente. ¿Por qué? Porque él creía en Dios, aunque ni lo conocía, pero él sabía que había un Dios que lo podía sacar de esa situación. Pero sí decía, sí se quejaba, porque uno se queja de que estás en una situación crítica, te duele, sufres, pero a la vez hay que tener paz, hay que tener paciencia, de que pase lo que pase, Dios nos va a sacar del apuro. Y más adelantito vamos a ver si llegamos ahí a hablar un poco de Job. Y vemos en la Biblia, ¿verdad? Hay unos ejemplos de que a veces uno se desespera. A veces hay personas que se desesperan porque Dios no hace las cosas como uno quiere y cuando uno quiere. Y claro, viene la desesperación, viene la impaciencia y a veces se cometen errores que después uno se lamenta. ¿Por qué? Porque tú a veces tienes un plan y el plan que tú tienes no es el plan de Dios. Y por ejemplo, tú te quieres casar y ya se te están pasando los años, ya estás llegando a los 40 y no tienes esposa, pues a veces tú agarras la que se te atraviese porque dices, bueno, en vez de quedarme solo, pues con esta misma. Pero hay que esperar en Dios pacientemente porque Isaac se casó a los 40 con Rebeca. Entonces, hay que esperar pacientemente en el Señor para que Dios te traiga la esposa o el esposo adecuado al que Dios quiere que tengas. Y hay que tener paciencia para eso también. Entonces, a veces pasan los años y uno se impacienta porque eso le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Que no se quiere quedar soltero o soltera. Pero hay que esperar en el Señor, porque el Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y si no es bueno que el hombre esté solo, tampoco es bueno que la mujer esté sola.
Entonces dice, le voy a hacer ayuda idónea. Y le trajo a Eva, porque Dios quiere que el hombre tenga su esposa. Y claro, hay excepciones, hay personas, hay, como dice el apóstol Pablo, hay quienes no necesitan casarse. Y está bien, dice, yo prefiero mejor que estén como yo, sin casarse, pero si tienen que casarse, cásense. Así es que hay excepciones. Pero no hay que estar desesperado en nada. Dice el apóstol Pablo a los filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. A decir que por nada estés afanosos, que por nada estemos preocupados, por nada estemos desesperados, sino que todas nuestras oraciones sean en Cristo Jesús, esperando en Dios, cualquier situación que sea. Porque la paciencia es la que nos va a llevar hasta el final, hermanos. En este caminar, la paciencia, sin la paciencia usted no va a llegar, hermano. Yo se lo aseguro. En este caminar es de paciencia, porque es uno de los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 17, dice 5 del 17 en adelante, habla de las obras de la carne, pero después de que habla de las obras de la carne, dice que habla de los frutos del Espíritu Santo, y si el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, dice, y entonces la paciencia va incluida en los frutos del Espíritu Santo. De que si el cristiano no tiene paciencia, no tiene ese fruto, hermanos, va a tener muchos problemas, porque la impaciencia nos va a hacer cometer errores que después nos vamos a arrepentir. ¿Se acuerda usted la vida de Abraham y Sara? Dios le prometió a Abraham y a Sara que les iba a dar un hijo, que después nació, Isaac. Y los dos eran viejos, Sara era estéril, Sara no podía tener hijos después de que era vieja. Entonces se le había pasado el tiempo y Abraham estaba viejo también, de tal manera que dijo Sara, ¿tendré yo deleite con mi señor, que ya está viejo también? O sea que Sara en realidad no le llamaba mucho la atención ya a Abraham, que ya estaba viejo y ella era estéril y ya se le había pasado lo del tiempo, así es que estaba arruinada por todos lados. Pero de lo arruinado Dios trae milagros. O sea que es que Dios se glorifica, hermano, de lo que no es. Dice que de lo que no es, Él se glorifica. ¿Verdad? Hay un versículo por ahí, de lo que no es, para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, estaba tan difícil la situación, y todos la conocemos, que esta mujer Sara, pues pasó el tiempo. ¿Sabe qué? Abraham sí tenía confianza en lo que Dios le había dicho, porque él es el padre de la fe, pero como que Sara menguó en la fe. Sara menguó en la fe porque, hermanos, a veces uno se pone a pensar, no es fácil, no, esto es imposible, yo vieja, estéril, ya mi señor viejo, y los años están pasando, se nos dio una promesa y no viene el hijo. Esto yo creo que Dios solamente nos engañó. Y un día se puso a pensar y a estar pensando todo esto, las dudas que a veces le llegan a uno, las dudas, las preocupaciones, entonces la incredulidad. Estuvo así, entonces parece que después llegó a la conclusión, dice, bueno, Dios te prometió a ti un hijo. ¿Qué tal si te llegas a mi sierva, a mi criada que se llamaba Agar, y con ella tienes el hijo que Dios te va a dar, y pues el hijo que nazca pues va a ser mi hijo también, porque es mi sierva y yo, en otras palabras, te doy permiso para que tú te allegues a ella. Y ¿sabe qué? A Abraham no se hizo del rogar, porque claro, Agar era más joven, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó allí? Sara se desesperó. Sara no tuvo paciencia. Y ahora tenemos a los musulmanes, a los árabes, que son los primos de los judíos. Hasta ahorita está el problema por Sara ser impaciente. Se hubiera esperado hasta que Dios le diera su hijo, que Dios se lo había prometido a Isaac. Y no vaya a tener los problemas que tiene ahorita Israel. Y en realidad casi todo el mundo, porque los árabes son los enemigos de ellos y son enemigos de muchos porque son terroristas. De ahí vienen muchos terroristas, de ahí de la descendencia de Ismael, que fue el primer hijo que tuvo con Agar. Por causa de Sara, que fue impaciente, que se desesperó y dijo, ahí está la criada. Y de ahí le nació Ismael. Ese fue un error que cometió por no tener paciencia, por no creerle a Dios. Cuando Dios dice una cosa, hay que creerle. Si Dios dice en su palabra que va a suceder lo que va a suceder, hay que creerle porque está en su palabra, está escrito en su palabra y Dios no va a mentir. El Señor dice que Él va a venir y ya muchos ni esperan su venida. Muchos piensan que el reino hay que establecerlo aquí, que aquí es donde Dios nos quiere ver prosperados, bendecidos,
Cuando el Señor dice que allá vamos a tener calles de oro, mar de cristal, allá todo va a ser la gloria de Dios. Aquí solamente somos peregrinos y extranjeros. Y hay muchas iglesias y algunos ministros ya no predican de la venida del Señor. Ya no predican porque ya dicen que aquí hay que vivir aquí, es donde tenemos que ser bendecidos. Y eso es un error, porque engañan a la iglesia y ya no esperan al Señor, porque dicen, no, aquí es donde hay que establecer el reino. Aquí es donde Dios nos quiere ver prosperados, porque Dios quiere ver a su iglesia prosperada y bendecida, y aquí es donde Dios quiere, no. Allá es donde está lo bueno, hermanos. Aquí estamos de pasada. Aquí hay muchos problemas en este mundo, y aquí solamente estamos de pasada, con paciencia. Tenemos que pasar este tiempo que tenemos aquí en este mundo, para un día estar por toda una eternidad allá con el Señor. Así es que hay que tener paciencia. La paciencia la necesitamos todos los cristianos, todos la necesitamos. Porque si usted no tiene paciencia, hermanos, no la va a hacer. Usted se va a cansar del camino, usted va a decir, esto es demasiado, el Señor no viene, esto y lo otro, aquello, y se va a desanimar y se va a ir al mundo otra vez, como hay en la Biblia ejemplos. Algunos de Pablo se le fueron al mundo, de los que le ayudaban, de sus manos derechas que él tenía, se fueron al mundo, se descarriaron porque fueron impacientes, porque no esperaron hasta que el Señor viniera o hasta que el Señor se los llevara. Porque una de dos, o el Señor viene por nosotros o nosotros nos vamos con Él. Así es que van a suceder dos cosas. Cuando usted se va con Él es cuando usted se muere. Amén, se muere y te vas con el Señor, si estás en Cristo Jesús. Y la otra es la que estamos esperando todos, toda la iglesia, que el Señor viene por su iglesia y en un cuerpo glorificado nos va a levantar, que no va a haber muerte. Eso es lo que yo estoy esperando, que yo no muera, sino que sea transformado en un cuerpo glorificado, porque Él va a venir por su iglesia y va a ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos, como dice el capítulo 15 de 2 Corintios, si no me equivoco. De tal manera que tenemos que tener paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que tener paciencia. Otro ejemplo de la impaciencia fue cuando Jesucristo andaba predicando y enseñando, sanando, libertando, haciendo milagros. Y Él tenía 3 amigos que ustedes se van a recordar, que era Lázaro, era María y era Marta. Y esos eran amigos de Jesús. Él le gustaba ir a visitarlos, lo atendían bien. Y resulta que una vez se enferma Lázaro. Y le dijeron a Jesús, le mandaron a decir, porque Jesús no estaba ahí cerca, andaba en otra aldea un poco retirado, y le mandaron decir, ¿sabes qué? Al que tú amas, a tu amigo, a Lázaro, se ha enfermado y pedimos que vengas a verlo para que tú lo sanes, porque sabían que él lo podía sanar. Y eso está en el capítulo 11 de Juan. Y dice Jesús, cuando le dieron la noticia de que estaba enfermo Lázaro, cuando le mandaron la noticia a Jesús que Lázaro estaba enfermo, yo me imagino que Marta y María ya estaban desesperadas, porque vieron que este hombre, su hermano, estaba a punto de morir. Por eso fueron a llamar a Jesús, porque Jesús no estaba cerca, estaba por ahí retirado. Y le mandaron decir, ven pronto, porque tu amigo, al que tú amas, está a punto de morir. En otras palabras, está grave, está enfermo. Y dice Jesucristo que todavía duró 2 días Jesucristo en esa aldea, cerca donde estaba Lázaro y María y Marta. Dice que le llevaron la noticia y dice que duró 2 días más. Imagínense, ellas desesperadas, ansiosas, angustiadas, turbadas, porque se estaba muriendo su hermano, el único hermano que tenían, y Jesús no venía a sanarlo. Y cuando vino a sanarlo, ya estaba muerto. Le dijeron, ya se murió, si hubiera venido antes, no hubiera muerto nuestro hermano, pero ya está en la tumba. Imagínense, ya habían pasado como 4 días que se había muerto. Ya hasta apestaba, dijo ahí, no, pues ya está yede, dijo Marta, creo. Ya está yede, Señor. Dice, pero yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que esté en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y fue y lo resucitó. Ahí aumentó la fe de ellas. Se dieron cuenta que el milagro Dios lo puede hacer hasta de una persona muerta. Dios puede resucitar a los muertos. Pero ellos se impacientaron. Ellas dijeron, si hubieras venido antes, no se hubiera muerto. Ellas se desesperaron y dijeron a Jesús, en realidad llegaste tarde. Pero sabe una cosa, Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre llega a tiempo. Podrás estar tú allí en las últimas, pero el Señor va a venir a rescatarte. Algo va a hacer el Señor. Pero hay que estar pacientemente esperando en Él. Esperando su voluntad.
Porque muchas de las veces queremos que Dios haga lo que queremos nosotros, pero nuestras oraciones tienen que ser: Señor, haz tu voluntad. Yo quiero que las cosas sean así, 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 pero yo quiero que hagas tu voluntad, como mi oración que yo hacía por mi hija todo el tiempo. Señor, yo no quiero que a mi hija la operen. Yo no quiero que Elizabeth tenga unos metales ahí en la espina dorsal, porque le iban a poner unos metales que ahí los tiene con unos tornillos. Y yo decía, va a ser doloroso, es mi hija, la amo mucho, va a ser doloroso para ella. Ella en realidad no sabía lo que le iba a suceder, solamente pues sabía que iba a ser una cirugía, pero el procedimiento no fue fácil para ella tampoco, pues fue doloroso. Pero yo sabía que era un procedimiento difícil y yo decía, Señor, yo quisiera que tú hagas el milagro. Yo sé que para ti no hay nada imposible, tú la puedes sanar. El Señor sanó cuando Él estaba aquí en la tierra a una mujer que estaba encorvada. Si ustedes se recuerdan, dice que tenía mucho tiempo encorvada y el Señor la sanó y le quitó todo lo que ella tenía, la espina toda chueca. Y o sea, si tú sanaste a esa mujer, tú puedes sanar a Elizabeth también. Somos tus hijos, te servimos, mi hija nació aquí, en tu casa y siempre te hemos servido. Para ti no hay nada imposible y yo sé que tú la puedes sanar, porque yo creo que tú la puedes sanar. Pero si tú no quieres sanarla, si tú quieres que la llevemos al médico, que el cirujano le haga la cirugía, pues también que así sea, que se haga tu voluntad. Si vamos a pasar por este procedimiento, lo vamos a pasar, pero tú nos vas a ayudar a pasar el procedimiento y en ese procedimiento estamos, todavía atendiéndola. En otras palabras, a veces queremos nosotros que se hagan las cosas como queremos y si no se hacen como queremos nos ponemos molestos con Dios y eso no debe ser así. Porque estamos en las manos de Dios y nosotros somos el barro, Él es el alfarero y Él hace la vasija como Él quiere. Si a veces nos deja pasar un procedimiento de dolor, de aflicción, es a lo mejor que lo necesitamos para nosotros ponernos más a cuentas con Dios, para que nosotros afirmemos bien nuestros pasos con el Señor y que no andemos jugando al cristianito por ahí. Porque mientras todo está bien, mientras todo va bien, a veces andamos jugando como que somos cristianos y no agarramos las cosas de Dios en serio y hacemos cosas que no debemos de hacer y ofendemos a Dios y decimos, no, pues Dios como quiera nos perdona y Él es misericordioso, Él es amoroso, Dios me perdona y qué sé yo. Y no andamos en serio con Dios y a veces pasan estas cosas para uno ponerse más en serio con Dios. No digo que eso le pasan a todos, pero a veces pasan para que uno piense bien de que la vida no la tenemos comprada, de que la salud no la tenemos comprada, de que todo lo que tenemos viene de Dios y aún la paz viene de Dios porque Él nos la dio. Nuestra paz, este mundo no da paz. Este mundo, todo lo que da el mundo es pasajero, es ficticio, es falso, pero lo que Dios da es verdadero, es genuino. Por eso es bueno servir al Señor. Esa tiene que ser nuestra confianza en el Señor y hay que estar siempre pacientes. Pacientemente hay que esperar en Él. Pues esos dos casos les quería traer como ejemplo de que hay personas que perdieron la paciencia, se desesperaron porque no confiaron en Dios plenamente, pero nosotros ya tenemos la palabra, hermanos. Ya nosotros tenemos la Biblia y el Señor nos dice en su palabra, lo que Él nos dice en su palabra, eso se cumple, eso es cierto porque su palabra es verdad, Él no es mentira, Él no miente. Entonces tenemos nosotros que agarrarnos de su palabra, de sus promesas, para poder nosotros afianzar nuestra fe y estar siempre pacientes esperando en Él. Esperar y esperar y esperar hasta que Él venga, hasta que Él haga el milagro o lo que Él va a hacer en nuestras vidas, hay que seguir esperando. En todo caso, en toda situación, es necesaria la paciencia. De lo contrario, como dije al principio, no la hacemos, hermano. No la hacemos en este caminar. Porque la paciencia es un fruto muy importante que tenemos que tener los hijos de Dios, aparte del amor y de todos los demás. Vamos ahora sí a unos versículos aquí que apunté para irnos más rápido. Vamos a ponerle el overdrive ahora. Vamos ahora a Romanos capítulo 15, versículos del 1 al 6. Romanos 15 del 1 al 6, y allí lo pones en la pantalla, por favor. Allí habla de que Dios es el Dios de la paciencia. Dios es el Dios de la paciencia, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, es el versículo 1. Dice nosotros que somos fuertes, está hablando de los líderes, como el apóstol Pablo era el apóstol que él está escribiendo esta carta. Y él está hablando como a los líderes, esta carta va dirigida a los líderes de la iglesia, a los romanos,
de que los líderes tenemos que ser fuertes y los que somos fuertes, dice que debemos de soportar las flaquezas de los débiles. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros somos fuertes en la fe. Nosotros tenemos que ayudar a los que son débiles en la fe y ayudarles en su fe débil. Darles ánimos, ánimos de que a veces están desanimados, que volví a caer, que volví a pecar, que esto y lo otro, que es difícil. Uno tiene que, como nosotros somos más fuertes y tenemos más experiencia en las cosas de Dios, nosotros tenemos que darles a ellos, ¿verdad? Soportarlos y animarlos para que su fe se fortalezca y que ellos también un día puedan vencer todas las adversidades que vengan y que su fe aumente y la paciencia en ellos sea firme hasta que venga el Señor. Entonces dice que nosotros debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que agradar a Dios primeramente y no pensar en nosotros mismos. Por ejemplo, yo como pastor, yo puedo hacer muchas cosas que en realidad yo debería hacer como personales para mí, pero yo no me quiero agradar a mí mismo porque yo quiero agradar a Dios. Yo quiero hacer las cosas para Dios más que nada porque tengo un llamado y yo le voy a dar cuentas a Dios por lo que Dios ha puesto en mis manos y yo me gusta servir a Dios y las cosas personales que yo necesite, que diga no son prioridad para mí. Porque yo no puedo agradarme a mí mismo, porque hay cosas más importantes que yo debo de atender, que es la iglesia. Algunos me han dicho, ¿por qué, Pastor Carlos, usted tiene tiempo con su negocio y por qué usted no tiene gente que le ayude? ¿Por qué usted no pone gente que le ayude? Digo yo, porque si yo pongo gente que me ayude es más responsabilidad con el trabajo. Al poner 1 o 2 personas para que me ayuden, yo tengo que comprar más herramientas, tengo que comprar vehículos, tengo que comprar herramientas, endeudarme, sacar crédito y buscar más propiedades, más trabajo para darle a los trabajadores y yo tengo que andar buscando y tengo que pagarle a más personas para que la compañía, el trabajo que yo hago, crezca y claro, va a haber suficiente para ellos y para mí y puede ser que yo prospere, pero voy a descuidar la iglesia porque le voy a meter tiempo y voy a estar preocupado porque todo esté bien, porque los clientes no metan complaint y por pagarles a los trabajadores y yo voy a estar envuelto en el negocio más que en la iglesia y yo no quiero eso. Porque yo con este trabajo que yo tengo, ya tengo más de 10 años que empecé por mi cuenta, antes trabajaba por una compañía. Entonces, yo me pongo a pensar y yo no me quiero agradar a mí mismo, porque yo podía tener a lo mejor mejores vehículos, mejor herramienta y mejores customers, pero tenía que meterle más trabajo al trabajo. Más tiempo y más preocupación y descuido la iglesia. Y yo no quiero eso. Yo prefiero servir a Dios, servir a la iglesia y lo demás que Dios supla mis necesidades. Porque yo creo que Dios puede suplir mis necesidades si yo le sirvo a Él y así cada uno de ustedes. Entonces no hay que agradarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay un llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros y tenemos que cuidar ese llamado más que todo lo demás. Tenemos que cuidar ese llamado más que nuestras propias cosas personales que tenemos, porque es un llamado que Dios nos va a llamar a cuentas. Primeramente tenemos una familia. Nuestra familia depende de nosotros, nuestros hijos dependen de nosotros. Y si usted nos trae a sus hijos a la iglesia, sus hijos no van a perseverar. Sus hijos se van a descarriar. Porque si usted no pone interés en las cosas de Dios, sus hijos menos. Porque vienen porque ustedes los traen, algunos de ustedes. ¿Qué nos da a entender eso? Que nosotros tenemos que hacer lo que estamos haciendo, no tanto por nosotros, sino por los demás. Usted por su familia, yo por mi familia, por la iglesia, los que trabajamos para la iglesia, porque hay un trabajo, hay una labor que Dios nos ha llamado y Dios nos va a llamar a cuentas. O sea que todos tenemos una labor que hacer para Dios en el reino de Dios. Y las cosas personales, a veces nosotros, como dice allí, hay que hacerlas un poco a un lado para ayudar a los que necesitan la ayuda. Porque a veces, como digo, podemos tener cosas mejores, pero entonces no nos debemos agradar a nosotros mismos. Porque hay que primero agradar a Dios en el llamado, en el ministerio que Dios nos ha llamado para trabajar en su obra. Porque de ahí es donde Dios nos va a llamar a cuentas. Porque va a decir, ¿qué hiciste con el talento? ¿Qué hiciste con lo que te di? No lo multiplicaste, no lo trabajaste. ¿Estuviste sentado sin hacer nada? No, pues yo trabajé para mí. Sí, para ti, pero no para mí. Tú pensaste en ti mismo, pero no pensaste en mí. Tú pensaste en progresar,
Tú pensaste en hacerte rico, pero no pensaste en mi iglesia, no pensaste en mi reino, sino pensaste en ti mismo. Eso es egoísmo, porque pensar en uno mismo es ser egoísta. Yo creo que está fuerte la palabra, no sé, los veo muy callados. Pero está bien porque Dios nos habla a todos. Antes de que usted le hable a mí, a usted ya Dios trató conmigo y ya está tratando conmigo todo este tiempo. Así es que usted también, no creo que solo es para usted, es para mí también. Y dice el otro versículo, el versículo 4. ¿Cuál es el 4? El que sigue, el 3. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, dice allí. Dice que hay que agradar para edificación, no para sus deleites. O sea que nosotros tenemos que agradar a nuestro prójimo para que sea edificado en el conocimiento de Dios. Por eso dice, en lo que es bueno, para edificación. Para eso hay que agradar a nuestro prójimo, no agradarlo porque esa persona quiere que se le ponga atención y en realidad solamente te quita el tiempo. No, para lo que es bueno, para edificación. Porque uno tiene que ser sabio, porque hay personas que te pueden quitar el tiempo y hasta te pueden quitar el dinero. ¿Por qué? Porque a lo mejor no son personas que agradecen y que están en realidad, que están con devoción buscando de Dios. Entonces uno tiene que entender a quién uno va a ayudar. ¿Por qué? Porque hay muchos en las iglesias que se aprovechan también. Por eso dice ahí, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, para edificación de esa persona, para que esa persona crezca, para que esa persona prospere, para que esa persona un día entienda que las cosas de Dios son bien serias y que nosotros no podemos estar jugando a que soy cristiano, sino que las cosas de Dios hay que agarrarlas en serio, porque es de vida o muerte. Esto es de vida eterna. Entonces uno tiene que ayudar a los demás en lo que es bueno para la edificación de su vida, de su conocimiento en las cosas de Dios. Y el otro versículo dice, el versículo 3, dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El otro versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Dice que al fin por la paciencia, dice ahí, a fin que de lo que, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Todo lo que se escribió antes en la palabra de Dios se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia que debemos de tener, a la consolación de las escrituras tengamos esperanza. La paciencia nos da esperanza. Eso es lo que produce la paciencia, te da esperanza de que un día vas a estar con el Señor por toda una eternidad. Eso es lo que hace la paciencia. Pacientemente tenemos la esperanza de un día reinar con el Señor por toda una eternidad. Así es que vale la pena la paciencia porque la paciencia te va a producir esperanza. Y el otro versículo 5 dice, pero el Dios de la paciencia, dice allí, el Dios de la paciencia, en otras palabras, Dios es paciente, Dios no está desesperado. En el capítulo 40 de Isaías, al final dice que Dios no está desesperado, Dios no está impaciente. Hay unos versículos que más o menos así dicen, sino que Dios tiene control de todo. Y después sigue diciendo, los jóvenes se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, volarán como las alas, volarán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero antes de eso dice que el Dios verdadero, ese no se fatiga, ese no se cansa, ese no se preocupa, ese Dios tiene control de todo. Así es que es el Dios de la paciencia, dice ahí está. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero antes de eso habla de que es el Dios que no se fatiga, no se cansa, Él no se preocupa, Él está en control. Pero eso no lo tiene escrito, nomás que yo lo estaba estudiando. Entonces, dice, vamos a Romanos otra vez, el Dios de la paciencia, dice ahí, el Dios de la paciencia. En otras palabras, la paciencia que tenemos nosotros es de Dios, porque Dios nos pone paz, nos pone paciencia.
Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El Dios de la paciencia y la consolación. Dios, a la vez que nos da paciencia, nos trae consolación de cualquier cosa. Aun si un familiar se nos muere, Dios nos consuela por la paciencia que nosotros tenemos en Él. Que si tenemos paz, mientras esa persona está enferma, tenemos paz porque Dios nos da paz, pero si se muere, Dios nos consuela. O sea que la tenemos ganada. En cambio, el que se muere sin Cristo, no hay consolación porque no se sabe si se fue con el Señor o no. Porque si no le sirvió al Señor, están en un tormento. Pero el que se muere en Cristo Jesús, el familiar que se nos muere, Dios nos da paciencia hasta que esa persona deja de existir, y después de que se va con el Señor, Dios nos consuela. Ahí dice, el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y el 6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que unánimes, dice ahí, tenemos que estar unánimes glorificando a Dios en todo lo que Él hace, en todas las cosas que Él hace. Hay que glorificar a Dios porque Él es nuestro Dios. Él es el Dios de Israel y es nuestro Dios. Todas las cosas que Él hace, tenemos nosotros que darle gloria a Él, porque todo lo que Él hace, lo hace bien. Ya sea en la iglesia, ya sea individual, ya sea masivo, lo que Él hace, lo hace bien, y hay que glorificar su nombre a una. Ese es un versículos que yo quiero enseñar, ¿verdad? Hablando de la paciencia, porque Él es el Dios de la paciencia. Ahora vamos a Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 11. Santiago 5, capítulo 5 y versículos del 7 al 11. Vamos a leer aquí y vamos a hablar ahora sí de Job, porque le dije al principio que Job tuvo paciencia también, aún la prueba que le vino, la lucha que le vino, la aflicción. Él tuvo paciencia porque él no claudicó, él fue íntegro aún en su prueba. Dice, por tanto, hermanos, dice ahí el apóstol Santiago, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Dice ahí empieza diciendo que tengamos paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Es una paciencia que debemos de tener día con día hasta que el Señor venga. Por eso dice ahí, tened paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos dio paciencia el año pasado. Estamos aquí, gracias a Dios, y se unieron más. El Señor, hay que pedirle que nos dé paciencia, tener paciencia en este 2020. Que el Señor nos dé paciencia, porque Él es el Dios de la paciencia. Y orar los unos por los otros para que la paciencia esté en nosotros hasta que pasemos el 2020. Y viene el 2021 y vienen todos los demás años. El Señor no viene, hay que seguir con esa paciencia esperándolo, porque no sabemos cuándo el Señor va a venir. Entonces dice que hay que esperarlo hasta la venida del Señor. Hay que esperar, hermanos, dice ahí, con paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Así como el labrador siembra su semilla y espera el fruto, espera la lluvia, espera que esa semilla germine, que crezca, la cultiva, da fruto. Él con paciencia, el labrador con paciencia, espera el fruto de la tierra que fue sembrada. Y así nosotros también hay que esperar hasta que el Señor venga, como el labrador espera el fruto de la tierra de su cultivo. Dice el versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, dice allí. Ese es un versículo que nos pone a nosotros a meditar, a pensar que en realidad el Señor puede venir en cualquier momento. Y hay que estar preparados para su venida, porque el Señor no nos va a avisar. El Señor no nos va a decir, ¿saben qué, iglesia? Reúnanse porque mañana vengo. Yo le aseguro que no cabemos aquí. Si el Señor nos dice, mañana vengo, vengan, quiero verlos aquí reunidos, vengan todos al templo. Los que no han venido en meses, búsquenlos porque voy a venir. Yo le aseguro que no se queda nadie. Todos llegan, pero el Señor no nos va a avisar. Dice que va a venir como un ladrón en la noche. El ladrón no va a avisar a qué horas va a ir a robarte. Va a venir y si no te descuidas, te robó. Así el Señor también es tipo del Señor. Dice que como ladrón vendrá y como un lazo dice que se va a llevar a la iglesia.
De tal manera que Dios no nos dice cuándo Él va a venir, pero hay que estar preparados. Tened, también ahí dice ahí, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hace más de 2000 años que se escribió esa escritura y ya el apóstol Santiago, el apóstol Pablo y todos los demás ya decían el Señor ya viene, hay que estar listos, el apóstol Pedro también y todos los demás. Hay que afirmar nuestros corazones, afirmar nuestros pasos porque la venida del Señor está cerca y lo estamos esperando todavía después de 2000 años. Así es que sigamos con paciencia esperando, como dice ahí el otro versículo, sigamos con paciencia hasta la venida del Señor, porque no sabemos cuándo Él venga. Y dice el otro versículo, el versículo 9, hermanos, no os quejéis unos a otros, unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Ese versículo también nos tiene que poner a pensar, porque nos está diciendo ahí que podemos ser condenados cuando nosotros nos quejamos unos con otros. Yo estaba meditando hoy en este versículo, porque dice que no podemos quejarnos unos con otros porque hay un juez que va a juzgar. Y si nos vivimos quejando unos a los otros, que este me hizo, que aquel me dijo, que aquella, que ya no la aguanto, que ojalá se fuera de la iglesia porque no la soporto, yo sé, no la voy a hacer con ella aquí, no lo voy a hacer con él aquí, ojalá se vaya, ojalá que se... Hermanos, dice ahí que no nos tenemos que quejar. ¿Por qué? Porque hay un juez, Dios todo lo ve y Dios todo lo sabe. Hermanos, no os quejéis unas contra otros para que no seáis condenados, porque viene una condenación para aquellos que se quejan mucho. Acuérdese que todos tenemos defectos, todos tenemos carácter diferente y todos tenemos a lo mejor, todos apestamos a lo mejor y usted nos tiene que soportar unos con otros. Hay que soportarnos unos con otros porque somos la iglesia de Cristo, porque todos somos diferentes, no todos somos iguales. Y tenemos nosotros que soportarnos los unos a los otros porque hay condenación para aquellos que se quejan mucho, para aquellos que viven peleando en la iglesia. Hay muchas iglesias donde los hermanos viven peleando. Se pelean unos con otros, se pelean contra el pastor también les tira, los golpea, ellos también le tiran al pastor, qué sé yo. Es un peleadero, hermanos, que la iglesia está para restaurar, para edificar. La iglesia está para enderezar los pasos y que todos lleguemos al cielo. Y aquí dice que no nos quejemos unos con otros, que no tiremos pedradas unos con otros, ni que nos tiren tampoco, sino que dice ahí que no nos quejemos porque el juez está a la puerta. Dice, no os quejéis para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta, porque Dios lo está viendo todo. Y el que tiene la culpa, el que ofende, tiene que ir a pedir perdón y ponerse a cuentas con aquella persona que ofendió. ¿Para qué? Porque el juez está a la puerta, el Dios está juzgando. Y hay condenación para aquellos que viven una vida desordenada, en pleitos, en discordia, toda una vida en la iglesia. No es saludable, hermanos. Eso no es saludable. Eso no es de cristianos. Yo venía escuchando un mensaje cuando venía de un pastor y dice, es que esas cosas no solo pasan allá en el mundo, pasan en la iglesia, dice. Y no pasan en la familia, en la iglesia, y hay veces que hasta mismos pastores golpean a la esposa, dice. Porque está hablando de los que son violentos, de aquellos hermanos que las hermanas se quejan porque las golpea el esposo. Y dice, y no estoy hablando de mundanos, estoy hablando de cristianos en la iglesia. Y lo dice, no solamente en la iglesia, sino también de pastores. He recibido correos donde la pastora se queja porque el pastor le pega. Imagínese, ¿qué pastor va a hacer ese? Imagina que enseña que no, es que la mujer hay que tenerla sujeta. Y que la mujer pecó, ella fue la que pecó, ella fue la que cayó, y ella en realidad, por culpa de ella estamos en maldición y la tratan como si fuera un trapeador. ¿Usted quiere estar con un pastor así? Yo creo que no. Y entonces, eso es lo que pasa. A veces, imagínense, si los líderes, los pastores viven mal, ¿cómo está la iglesia? ¿Qué le va a enseñar un pastor que golpea a su esposa a la iglesia? Hagan lo mismo. Trátenla como si fuera un bote de basura. Pues las hermanas pobrecitas pues, no van a aguantar en este caminar, no van a tener paciencia. Dice el mensaje es de paciencia, pero yo creo que ahí se va a agotar la paciencia en algunas de ellas, de las iglesias. Empezando por el pastor, hay que quitarlo de ahí, el que enseña eso, porque eso no es bíblico. Pero así está este mundo, hermanos. Así están las iglesias, estamos en tiempos de apostasía y es difícil encontrar iglesias de la sana doctrina. Aquí estamos, que el Señor nos ayude, porque no queremos tampoco ser contaminados. Porque eso está por todos lados, es una plaga que ya la gente que vive en santidad, ya lo ven uno como que uno es muy religioso y la gente muy liberal, pues en realidad se pasan de la raya.
Sigue diciendo ahí el versículo 9, el 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí dice que tomamos como ejemplo a los profetas. Los profetas en el Antiguo Testamento los mataban. A Isaías dicen que lo aserraron. Dicen que él iba huyendo, según las crónicas. Él iba huyendo porque lo iban persiguiendo para matarlo el mismo pueblo, los mismos, ¿verdad?, de su pueblo, porque les profetizaba. Isaías, estoy hablando de Isaías, no sé si dije Elías, Isaías. Y dicen que él murió aserrado en un tronco de árbol. Por ahí se encontró un tronco que cuando se pudren se ponen huecos del centro, ya cuando están muy viejos se les seca el centro, y entonces creo que se metió ahí para esconderse, y lo iba persiguiendo la gente para matarlo, y se dieron cuenta dónde se metió, y ahí le metieron serrucho, lo serrucharon a la mitad, y así murió Isaías, aserruchado, según las crónicas. A este, ¿cómo se llama otro profeta? El llorón, el profeta llorón, no me viene a la mente, Jeremías. Usted lee el libro de Jeremías, lo andaban persiguiendo para matarlo. Se metió en una cisterna para esconderse, yo creo que lo metieron, no recuerdo, pero aquí está hablando de los profetas que en realidad los perseguían para matarlos porque hablaban la palabra de Dios. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor, porque lo que ellos hablaban era en el nombre de Dios. Dios les decía, lleva este mensaje y aunque no te lo reciban, tú lo vas a dar. Y te van a perseguir, te van a querer matar, pero yo estoy contigo. Y iban y daban el mensaje y ahí iban corriendo, los correteaban y los llegaban a matar, perdían la vida. Pues dice que hay que tomar como ejemplo las aflicciones de ellos, que ellos eran valientes, eran profetas valientes que enfrentaban al pueblo, no importaba que murieran. Y dice que tomemos, por ejemplo, sus aflicciones de sus profetas. Y dice el otro versículo, el 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí trae de ejemplo a Job, que pasó por una aflicción de enfermedad, y también trae, por ejemplo, al Señor que murió en la cruz. Lo golpearon, lo latigaron, le jalaron la barba, lo desfiguraron. Y dice que tomemos, por ejemplo, a estos varones que sufrieron, ¿verdad?, en el nombre del Señor. Tomemos, por ejemplo, sus aflicciones y consideremos que en realidad nosotros no estamos pasando por eso, hermano. Ellos sufrieron por causa de Dios, por causa del Señor. Y si vamos al libro de Job, para que usted tenga más conocimiento, los que no conocen mucho ese libro, que no leen mucho la Biblia, si vamos allá a Job capítulo 2 y versículos del 7 y 8, solo porque usted tenga un poco de conocimiento, los que no conocen el libro y las aflicciones de Job, usted va a ver la condición de este hombre, que en realidad usted no quería estar en esa condición. Y con todo y eso, él siguió siendo íntegro, él no le falló a Dios. Dice, entonces salió Satanás. ¿Cuál es ese, el versículo 7? Yo, es que como no quise irme muy atrás. 2:7, ok. Entonces salió Satanás desde la presencia de Jehová y hirió, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Después de que el diablo, Satanás, fue a acusar a Job de que Dios lo cuidaba, porque en realidad que todo lo que era íntegro porque Dios lo cuidaba, dice, pero quítale lo que tiene, a ver si todavía sigue siendo íntegro. Y conocemos la historia, perdió todo lo que tenía, todo el ganado, los hijos murieron, y la esposa aún le dijo, maldice a Dios y muérete, antes de sus versículos. Pero aquí Dios le dio permiso a Satanás para que fuera y aún hiriera a Job con una sarna maligna. Una cosa es que tú veas tus bienes perdidos, una cosa es que te quedes en la calle, una cosa es que no tengas nada de lo que antes tenías, aún ni la familia, pero otra cosa es que te toque en tu cuerpo. Allí sí, eso duele más. ¿Por qué? Porque ya es tu propia carne, ya es un dolor físico que tú estás pasando, no es solamente sentimental, sino físico, y ahí es donde muchos pueden también desesperarse y clamar y esperar solo en Dios. Pues así estaba Job, ¿verdad? Dice que salió Satanás de delante
de la presencia de Dios y fue y atacó a Job con una sarna maligna desde la punta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Dice que era puro dolor, puro ardor, comezón y todo. Sigue leyendo, vamos a seguir leyendo. Versículo 8. Dice, y tomaba Job un tiesto, entendemos que es como un pedazo de tallo, así como de un roof. Nosotros decimos hay un pedazo de teja allá en México, pero aquí dicen un pedazo de tiesto, un pedazo de como de barro cocido, ¿verdad? Como de una vasija. Se cuenta que se rompe una vasija y con ese, como está rasposo, ¿verdad? Con ese se rascaba. Dice, tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Estaba afligido, estaba bien afligido por su prueba que estaba pasando y ahí estaba. Después llegan unos amigos a consolarlo, supuestamente en el versículo, deja ver. En el versículo 11, vamos a ver ahí el versículo del 11 al 13, desde el 11 al 13. Dice, y 3 amigos de Job, dice ahí, Elifaz, Temanita, Bildad, Sugita y Sofat, Namatita, luego que oyeron todo esto, todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para consolarle para condolecerse de él y para consolarle. Esos 3 amigos eran amigos de él, amigos, ¿verdad?, de antaño, y se dieron cuenta que Job estaba pasando esa aflicción, esa prueba. Y como suele, ¿verdad?, cuando uno está enfermo van y lo visitan, ¿verdad? Como ahorita que tenemos a Elizabeth, ayer fue un montón de familias a la casa, llenaron la casa, hasta parecía que teníamos célula. Gloria a Dios, estuvimos ahí compartiendo, comiendo, ahí de todo. Se llenó la casa y antes de eso, como al mediodía, había ido la hermana Juanita con sus niñas también, fueron las primeras que llegaron, como ella vive más cerca de ustedes. Y ahí estuvo la hermana Juanita temprano, yo cuando llegué ya era tarde, ya se habían ido. Pero cuando yo llegué pensé que habían ido todos temprano y yo no pensé que después iban a venir y llegaron todos los demás. Cuando ya había llegado, no, pues ahí hicimos fiesta. Ahí hicimos fiesta en la casa y ahí estuvo bien bonito todo, ahí compartimos. ¿Por qué? Porque cuando hay un enfermo uno siempre va y visita o lo visitan, qué sé yo. Pues aquí estos amigos de Job fueron a condolecerse de él, de ver su aflicción. En otras palabras, ustedes fueron ayer a condolecerse de Elizabeth, a ver la verdad y a ponerse contentos porque todo salió bien. Porque así estaba pasando también Job una aflicción física terrible y estos vinieron a consolarle, pero ¿sabe qué? No le pudieron dar consolación porque se miraba tan crítica la situación de Job que no pudieron consolarle por 7 días. Imagínense, 7 días viendo a su amigo sufrir sin poder decirle nada porque no tenían palabras para consolarle. Eso pasa a veces cuando uno va a ver a un enfermo, uno a veces no hay ni qué decir, hermanos. Uno no puede decir te acompaña en tus aflicciones porque a veces no, pues no estás pasando lo que yo estoy pasando. Uno no hay ni qué decir porque dice, ¿a poco lo ofendo? ¿Qué te ha sido algo que lo ofendo? Pues así estaban estos que a lo mejor no decían nada porque se dieron cuenta que Job estaba pasando por algo bien crítico, bien difícil, que en realidad les dio mucha lástima a su amigo y no podían decirle nada para consolarlo. Dice el versículo 12. Dice, los cuales, dice, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. No solamente no lo consolaron, sino que lloraron solamente de verlo. Porque estaba en una situación tan crítica, tan terrible, que no aguantaron el llanto al verlo sufrir. Dice ahí que a gritos lloraron. Imagínense, van a consolar a Job y se ponen a llorar con él. Porque estaba bien crítica la situación. Dice, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron. En otras palabras, estaba irreconocible por su piel, por el estado en el cual estaba. Dice, y lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. En otras palabras, se pusieron en la condición de él. Se pusieron en aflicción también para acompañarlo en su dolor. Y el otro versículo, el 13 dice,
Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Estuvieron 7 días y 7 noches ahí ayunando con él, en otras palabras, porque no pudieron ni comer. ¿Quién va a tener hambre cuando ve a una persona en esa condición? A su amigo. 7 días y 7 noches estuvieron con él allí, viéndolo cómo estaba de afligido, cómo estaba de que no había palabras. Imagínense 7 días los 4 hombres ahí viéndose los unos a los otros y viendo a Job y sin poder decirle nada para consolarlo. Era crítica la situación de Job. Y para que usted entienda más qué tan crítica era su condición, vamos a los otros versículos para terminar con su situación, cómo estaba de crítica. Pero ¿sabe qué? Él tenía paciencia todavía. Él todavía era íntegro a Dios. Con todo lo que estaba pasando, él nunca dijo, Dios no existe, Dios esto y lo otro. No, él siempre estaba íntegro. Dice que no pecó con sus labios en contra de Dios, porque él tenía paciencia. Por eso lo menciona Santiago, que hay que tener paciencia como Job fue paciente con todo lo que le vino. Ahora vamos al capítulo 7, versículo del 1 al 6, para ver cómo estaba, porque aquí habla Job, aquí habla su condición más específicamente cómo estaba. Aquí en los versículos que leímos al principio dice que se rascaba con un tiesto, con una cosa dura, se rascaba y hasta que se sacaba la sangre porque todo su cuerpo estaba bien lleno de sarna. Pero aquí vamos a ver cómo él describe su condición. Capítulo 7, versículo, vamos a ver del 1 al 6, dice, hablando Job, porque ya después de eso, ya que en el capítulo 7 ya empezaron a argumentar, a hablar con él después, ¿verdad? En los capítulos anteriores, pero aquí vamos a tocar estos versículos donde él habla cómo estaba su condición. Dice, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? En otras palabras, ¿no es tan acaso difícil la vida del hombre y como los días del jornalero? En otras palabras, pasan rápido. Dice el versículo 2. Dice, como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. El 3. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. El 4. Dice, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Él no podía dormir de noche, porque él estaba esperando que amaneciera para ver si se sentía mejor. Y amanecía y era lo mismo. ¿Usted no se ha pasado alguna noche enfermo y dice, a ver si cuando amanezca ya me siento bien? A veces cuando amanezca ya se va esta tos que tengo. A veces cuando amanezca se me va esta gripe, esta fiebre. Uno se le hace larga la noche cuando uno está en aflicción. Y así dice él. Estoy en la noche, se me hace larga la noche, estoy afligido, estoy con inquietudes. ¿Qué irá a pasar mañana? ¿Iré a sanar? ¿Cómo irá a estar el día de mañana? Así estaba él. Yo pasé una vez una aflicción, hermano, lo voy a decir así rapidito, que yo pensé que me iba a morir en 1 hora. Y yo no estaba como Job. Yo solamente era una fiebre que me dio interna, que nunca me había dado una fiebre así. Y ya estamos hace como unos, yo diría que hace como unos, ya van como unos 15 años yo creo de eso. Sí, porque ya hace como 10 años que estamos acá, no hace ya como casi más de 12 años que estamos acá en donde estamos viviendo. Y en ese tiempo todavía estábamos allá en Naples, creo. Y esa vez me acuerdo que había una actividad de la iglesia, las danzoras, fuimos ahí, Jennifer estaba chiquita, ella estaba danzando y era de danzoras. Y hicieron una actividad por las 75 que va para rumbo a Miami, por ahí había un hotel. Y ahí hicieron una actividad de otras iglesias, vinieron varias iglesias allí, ahí se hizo una actividad para danzoras, era un taller, que le llaman taller para danza. Y yo estaba bien, todo el día estuve bien, estuvimos en la actividad, fuimos con mi esposa, y me acuerdo que era más o menos como un tiempo así como estos, así fresquecito, que se vino un aire fresquecito, así una brisa fresquecita, se sentía bien. Estábamos en un balcón así, en un hotel como de unos 2 pisos que estaba ahí. Y yo sentí esa brisa bien fresca, bien fría, ¿verdad? Un poco fría, pero no le di importancia. Hermanos, en la noche, como a las 8 de la noche que ya estaba en la casa, me dio una fiebre, me dio una tembladera, me dio
un escalofrío y yo tenía frío, tenía de todo y era por dentro. Yo no sé si usted le daba esa fiebre, pero es que me cobijé un montón de cobijas y no me calentaba porque era por dentro. Yo sentía que por más que me echara no me calentaba. Y yo le pedí perdón a mi esposa, dije me voy a morir, perdóname si te ofendí, me puse a cuentas con ella y a cuentas con Dios porque dije me voy a morir, esto no se me quita, yo no sé qué está pasando porque era una cosa bien exagerada. Y de la noche a la mañana, otras palabras, en un rato, como en 2 horas me puse así. Y a sudi con escalofríos y estaba en una condición bien crítica. Los dientes no podían hablar, a tiemble, me tronaban las muelas de que no podía no podía estarme quieto porque era una fiebre bien fea. Y yo sí pensé que me iba a morir. Yo por eso le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me voy a morir, yo creo. Perdóname. Ahí nos vemos en la otra vida, qué sé yo. Pero ella tenía más fe que yo, ella tenía más paciencia que yo. Y fue y agarró aceite, agarró vaporú, me ungió, oró por mí. Y yo estaba ahí como un muñeco, nada más ahí, como un niño ahí chiquito, porque no podía ni me defender. Dije, haz lo que tú quieras, porque yo estoy que yo no puedo ni meter las manos, yo estaba bien mal. Y no sé, ella me bañó de aceite, no sé qué tanto hizo ella, pero yo no sentí rico el olor a vaporú. Sentía rico el olor y empecé a respirar el vaporú así. Hermanos, en un ratito estaba yo a sudi, mojé las cobijas, mojé todo de sudor y quedé nuevecito. Sentí que quedé como que volví a nacer. Y sí pasé un rato crítico, fue un rato nada más. Pero imagínese, Job, días tenía, meses, dice él aquí, dice que tenía meses, pasando una aflicción, sin dormir, esperando que amaneciera, y amanecía y seguía lo mismo. Dice el otro versículo, el 5. Dice, mi carne está vestida de gusanos, estaba engusanado, hermano, se pudrió su piel. Dice, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Estaba gusaniento, su piel, todo su cuerpo, sus gusanos. Se acostaba entre los gusanos porque estaba todo gusaniento, dice ahí. Tenía costra, su piel se hendía. Era abominable. Abominable es que le daba asco a las personas verlo así. Eso quiere decir, abominable es asco, es repugnante. Estaba podrido, engusanado. ¿Y sabe qué? Y él todavía mantenía su integridad. Él todavía tenía paciencia, él todavía tenía paz que solamente Dios da. Así estaba en esa condición, hermanos. Job, por eso lo pone como ejemplo Santiago. Dice el versículo 6, ya para irnos yendo al final. Dice, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Así estaba en esa condición Job, una condición bien crítica. Crítica que por eso está escrita aquí, porque nadie ha pasado por lo que pasó él. Por eso tenemos que tener paciencia, porque las cosas que nos pasan, hermano, no son nada. Las cosas que a veces nos pasan, un catarro, una gripa, se va a pasar. Como le digo, a veces yo estoy enfermo en la noche, me acuesto, digo, me voy a despertar mejor, y sí, el día siguiente me siento mejor, porque eso se va pasando, la enfermedad se viene y se va, y eso se va a pasar. Pero Job estaba que no miraba sus días, no miraba el día que fuera sano. Y yo creo que decía hasta cuándo va a pasar esto, pero estaba todavía con integridad al Señor, todavía él retenía su integridad con todo lo que le vino. Y sabemos que vamos otra vez ahora vamos a 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. También ahí Santiago habla del Señor, ¿verdad? Que el Señor es misericordioso y compasivo, porque trae de ejemplo a Job y trae de ejemplo al Señor, porque sabemos que el Señor lo sacrificaron, murió en la cruz por todos nosotros, para que nosotros ahora tengamos paz, tengamos vida, porque son ejemplos que aquí trae el apóstol Santiago para que nosotros entendamos que vale la pena la paciencia, que vale la pena tener paz en el Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, hay que tener paciencia en el Señor, porque el Señor nos va a ayudar. Cualquier prueba que venga, cualquier aflicción que venga, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar, y si no nos saca, nos vamos en el cielo como quiera. Como dice el apóstol Pablo, para mí el morir es Cristo, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Es que estando en Cristo estamos seguros. Te mueres, allá nos vemos. Ya como que dice, ya la tienes ganada. Y si no te mueres, pues hay que servirle al Señor con gozo, con paciencia, con amor.
Vamos allí a 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9. Dice ese versículo: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí Dios también dice que Él se muestra paciente. O sea que como Él es el Dios de la paciencia, Dios nos da paciencia a nosotros para soportar las aflicciones, soportar las pruebas, porque Él es el Dios de la paciencia. Pero Él también tiene paciencia a nosotros, hermanos. Él también tiene paciencia para ver si nosotros nos componemos, porque a veces lo ofendemos muchas veces, pecamos y dice no, y el Señor nos tiene paciencia porque no trae juicio. Hay personas que pecan toda la vida y Dios les tiene paciencia hasta que se mueren, esperando que se arrepientan, porque Dios es el Dios de la paciencia. Hay hermanos que pecan y pastores que pecan y hacen cosas y dicen uno, ¿cuándo Dios va a traer juicio? ¿Cuándo Dios va a rendir, a llamarlo a cuentas? ¿Será hasta que llegue allá? Pero el Señor es paciente, el Dios de la paciencia, ¿verdad? Dice que Dios no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Está hablando de personas que se van al mundo, se van y pecan, y el Señor quiere que se arrepientan de todo corazón y que dejen su vida de pecado. Él está con paciencia esperando que la gente afirme bien sus pasos, porque Él quiere que seamos salvos. Por eso dice ahí, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos los que andan viviendo una vida desordenada, todos los que se dicen hijos de Dios, que aceptaron a Cristo y que ahora andan en una vida desordenada, en una vida vacía, en una vida buscando los placeres mundanos para llenar ese hueco que dejaron cuando dejaron al Señor. No lo van a llenar las cosas del mundo, los placeres de la vida no van a llenar ese hueco, ese vacío, porque ese vacío solamente le pertenece a Jesús. Ese vacío que está en el corazón que muchos tratan de llenar con licor, con drogas, con mujeres, con hombres, con bailes, con fiestas, con todo lo que el mundo ofrece, no lo va a llenar sino que solamente Jesucristo, porque ese hoyo, ese vacío le pertenece a Cristo. Él solo lo puede llenar, nadie más. Y muchos la pasan de aquí para allá buscando para ver si se sienten ese hueco que está ahí, ese vacío, llenándolo, pero no lo van a llenar nunca hasta que venga el arrepentimiento, porque el Señor dice que los que ya son de Él, van a ser de Él, son sellados, y el Señor está esperando que se arrepientan, que venga el arrepentimiento. Cuando ya hayan probado todo lo que el mundo ofrece ahí, se van a dar cuenta que todo es vanidad, van a volver y Dios los va a perdonar, pero que no se les haga tarde también, porque hay quienes se les hace tarde y es demasiado tarde. Así que con las cosas de Dios no se juega. Dios nos tiene paciencia, Dios es el Dios de la paciencia, Dios nos ama, Dios quiere que no perezcamos, pero hay que ser conscientes de que la salvación se puede perder cuando uno descuida las cosas de Dios. Uno puede perder la salvación cuando uno toma las cosas de Dios como algo insignificante, porque es algo serio. Es el sacrificio de Cristo, es su sangre, es su vida, es todo Él. Como para decir uno, no me importa, yo hago mi vida como yo quiera y después me arrepiento y vuelvo otra vez, el Señor me perdona. No juguemos con la gracia, eso es jugar con la gracia, eso es jugar con fuego, porque la Biblia dice que Él es amor, pero también es fuego consumidor. De tal manera que no podemos jugar con las cosas de Dios cuando ya tenemos conocimiento. Tengamos el temor de Dios como para decir, Señor, ayúdame a permanecer firme, con paciencia hasta que tú vengas y que viva en santidad, en integridad, así como Job, tu siervo, y como todos los demás profetas que los mataron por causa tuya, por defender tu evangelio, tu palabra, el mensaje que Dios te da, que Dios le da a los profetas. Vamos sobre el final. Vamos ahora al versículo 14 de ese mismo, de 2 de Pedro, versículo 14 al 18, de ahí mismo de ese libro de Pedro, nos brincamos. El versículo 14 al 18 vamos a leer, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Dios quiere que siempre nos mantengamos en paz. E irreprensibles dice ahí, que nadie nos tiene que reprender, que Dios no nos tiene que reprender. Dice que sin mancha, en otras palabras, sin pecado. Así nos tenemos que mantener irreprensibles y en paz. Porque cuando usted no tiene pecado, usted puede tener paz. Pero cuando usted tiene pecado, usted no tiene paz. Porque el pecado quita la paz. Pero cuando no tenemos pecado, cuando no cometemos pecado, podemos tener paz. Porque la paz viene de Dios. Y si usted vive bien, sin ofender a Dios, sin ofender en su reino y amando al prójimo, usted va a tener paz. Dice el versículo 15: y tened
entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia que Dios tiene, ahora está hablando de la paciencia de Dios, es para salvación. Como dijimos, como leímos el versículo 9, que la paciencia y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, el 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, en las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Porque estamos en tiempos de apostasía, y siempre ha habido, que hay maestros falsos que vienen y tuercen la palabra, tuercen la Biblia, tuercen lo que Pablo dijo, lo que los apóstoles dijeron en su palabra, tuercen y la ponen a su conveniencia y se pierden, dice, para su propia perdición. Por eso se han levantado sectas, se han levantado herejías, se han levantado falsas doctrinas usando la Biblia, y las personas llegan porque piensan que es una iglesia de la sana doctrina y les están enseñando cosas torcidas, de tal manera que se pierden ellos y pierden a los que se están enseñando, porque tuercen la palabra, tuercen las escrituras a su conveniencia. Dicen, no, tú te puedes casar siendo mujer con otra mujer, porque en realidad Dios es amor. Tú te puedes casar con un hombre siendo hombre, porque Dios es amor y Dios nos ama a todos. Y hacen herejías, hacen estas doctrinas erróneas en las cuales ya se pueden casar hombres con hombres y mujeres con mujeres, y todo lo traen de la Biblia, que Dios es amor. Piensan que es el amor de Dios. Cuando Dios dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No dice el hombre se unirá al varón, no, se unirá a su mujer. Pero ahora las leyes ya cambiaron, y los que enseñan las doctrinas la tuercen para su propia perdición. Y así sacan tanta herejía, tanta secta que se levanta usando la misma Biblia y torciéndola, y ¿sabe qué? Y los engañan y ellos creen que están bien, cuando la palabra de Dios es firme y es eficaz y es segura, como dice el apóstol Pablo también en esa carta. Pero cuando tuercen la palabra, el diablo les da esa habilidad de torcer la palabra y de engañar a los que están enseñando, y aunque tú les digas, eso no es así, ellos no lo creen, porque ya están engañados, ya tienen un espíritu de engaño en el cual ya es difícil. Ahí solamente el Señor, con su misericordia, los puede sacar del error. Porque como dice aquí, tuercen las escrituras para su propia perdición. Personas que son, dice ahí, que son inconstantes, personas que son, que no buscan la alianza del Espíritu Santo, sino que usan las escrituras a su conveniencia para perderse ellos mismos, y pierden a los que les están enseñando. El 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en lo que hemos creído. Por eso dice allí, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, de los malos, de los que tuercen la palabra, caigáis de vuestra firmeza, porque puede engañar a los que ya están firmes también. Ha sucedido. Y el 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. Hay que creer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Las escrituras no mienten. La palabra de Dios es firme, es eficaz, es segura y no miente su palabra. Pero cuando hay un maestro que la tuerce, puede engañar a muchos, a multitudes la pueden engañar, porque son bien sagaces para torcer la palabra y hacerles creer que lo que están enseñando viene de Dios. Tenemos que tener cuidado para no caer de nuestra firmeza, de que no seamos arrastrados por el error de otros que enseñan mal. Por eso no crea todo lo que se dice aquí. Cuando traemos un mensaje aquí nosotros, los que enseñamos, no se coma todo, mastíquelo, váyase a su casa y siga leyendo en su casa. A veces lo que estamos aquí enseñando es cierto, como los de Berea, en el libro de los Hechos, y así usted se va a dar cuenta si nosotros estamos bien o mal. Y si tenemos algún error, pues hay que corregirlo también.
y diga, eso no me lo enseñaron a mí, eso me lo enseñaron a mí diferente, usted lo está enseñando diferente, ¿me puede explicar qué quiere decir esto? Porque yo me lo enseñaron de otra manera, y cosas así pueden corregirse. Por eso todos tenemos una Biblia y todos tenemos el derecho de escudriñarla, para no ser engañados y no seamos arrastrados por el error de los inicuos, como dice allí. Y para terminar, vámonos a Lucas capítulo 21, versículo 19. Y ahí terminamos. Y para irnos despidiendo. Lucas dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es el Señor Jesucristo hablando. Antes, Él está hablando de las señales antes de su venida, antes de que venga por su iglesia y todo lo que va a suceder. Va a haber guerras, temblores, rumores de guerras, que es lo que está sucediendo. Están las guerras por allá en el Medio Oriente, están provocando que quieren hacer una guerra nuclear, qué sé yo. Y dice Jesucristo que estos son principios de dolores. Todo esto va a suceder, guerras, rumores de guerras, temblores, terremotos, todo eso ya está escrito. Y aquí dice, ¿verdad? Al final dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hay que tener paciencia hasta que venga el Señor, porque con nuestra paciencia es que vamos a ser salvos. Nuestra alma que tenemos en este cuerpo, el alma que pecare, dice la Biblia, esa morirá. Por eso tenemos que abstenernos de pecar y vivir esperando su venida, íntegros delante de Dios, viviendo en santidad, para que cuando venga el Señor nos encuentre como una novia vestida, preparada para la boda nupcial, con su vestido blanco, vestiduras blancas, con su vestido sin mancha y sin arruga, blanco, que esas son las obras de los justos, dice la Biblia en Apocalipsis. Así el Señor nos quiere encontrar como una novia con sus vestiduras listas para la ceremonia. Y dice que con nuestra paciencia vamos a ganar nuestra alma. Con nuestra paciencia vamos a llegar al cielo. Cada uno de nosotros tenemos un alma que estamos luchando para que llegue al cielo. Este cuerpo se va a quedar, este cuerpo se va a desintegrar si el Señor no viene. El espíritu que está dentro de nosotros se va con Dios, porque dice Eclesiastés que el espíritu del hombre vuelve a Dios, que fue el que lo dio. Pero el alma que pecare, esa morirá. El alma que no está bien delante de Dios, esa va a morir eternamente y para siempre. Y eso es lo que estamos luchando nosotros por nuestra alma. Para salvar esta alma que está dentro de este cuerpo, que no la vemos, pero esta alma es la que va a ser salva o es la que se va a perder. Y estamos luchando para que sea salva, por eso usted está aquí. Por eso el Espíritu Santo lo trajo, por eso el Espíritu Santo la trajo. Porque esa alma que usted tiene va a ser eterna y Dios quiere que esa alma esté con Él eternamente en el cielo, gozando de todo lo que Dios tiene allá, sorpresas que Dios tiene para nosotros, que ni sabemos qué nos espera, pero es necesario que tengamos paciencia para que nuestra alma sea salva, porque así es como vamos a ganar nuestras almas, con nuestra paciencia. Así es que es muy importante la paciencia, tengámosla y que el Señor nos ayude hasta que Él venga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y con una alabanza pasan los adoradores? Vamos a despedirnos. Si usted necesita oración, si usted siente que su fe le ha menguado, que usted siente que necesita fortaleza, porque la Biblia dice que pidamos oración cuando estamos en momentos difíciles y el Señor nos va a dar fortaleza, nos va a sacar, nos va a dar nuevas fuerzas, nos va a afirmar nuestros pies, el Señor nos va a dar paz, nos va a dar paciencia. Si usted siente que necesita oración, puede pasar enfrente, oramos por usted. Con la fe que usted tiene y con nuestra fe, yo sé que el Señor lo puede ayudar a llegar al cielo para que su alma sea salva. De lo contrario, si usted recibió el mensaje y el Señor nos habló, reténgalo, cuide este mensaje, cuida su palabra, sea hacedor de ella y llegaremos al cielo algún día con paciencia hasta que el Señor venga. Así sigamos ayudándonos y unos con otros, exhortándonos hasta que el Señor venga, porque de eso se trata el Evangelio. Así cierre sus ojos, levante sus manos, vamos a adorar a Dios. Que el Señor nos ayude con su Espíritu Santo, porque no estamos solos. Sí, Señor, ayúdanos, Señor, a perseverar con paciencia. Con tu Espíritu Santo, Señor, yo sé que podemos llegar a la meta. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre. Adoremos a Dios. Levanto mis manos, Sí, Señor. aunque no tenga fuerza,
levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Sí, Señor. En ti confiamos, Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Sí, Señor. Levantamos nuestras manos hacia ti, Señor. Tú eres el único que nos puede ayudar, Señor. Yo sé que en los momentos difíciles, Señor, a veces es difícil tener paz, pero tú eres el Dios que nos da paz. Eres el Dios de la paciencia, Señor. Y yo sé que en tus manos estamos seguros, Señor. Pase lo que pase, Señor, estamos en tus manos. Venga lo que venga en este 2020, Señor. Solamente tú sabes lo que va a suceder en este año. Pero estamos en tus manos, Señor, y queremos estar allí siempre, Señor. Tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Y estamos, Señor, bajo tu abrigo, Señor, bajo tu mano, Señor, porque tú nos cuidas, tú nos guardas, Señor. En ti estamos seguros, Señor. Te pedimos por los que no llegaron, por aquellos que nos están viendo, por las redes sociales, Señor, que tú también pongas paz en sus corazones, Señor, y que puedan afirmar sus pasos, Señor, de tal manera, Padre, que podamos esperar tu venida, Señor, con paciencia, hasta que tú vengas, Señor, y podamos ser levantados, irnos de este mundo a esa patria celestial, donde allí, Señor, vamos a estar contigo por toda una eternidad, y no va a haber nadie que nos arrebate de tu mano, Señor, porque tú, Señor, eres nuestro refugio, eres nuestro protector, Señor. En ti confiamos, Señor. Gracias, Señor. Tú eres nuestro hacedor. Gracias, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por cada uno, Señor, de los que están aquí y de los que no vinieron, Señor. Te pedimos tu bendición, Padre. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares. Guarda nuestros vehículos, que lleguemos con bien, y que tú, Señor amado, sigas poniendo paz en esta noche y siempre el día de mañana. Que la paz tuya vaya con nosotros, Señor, a donde quiera que vayamos el día de mañana. Que tú nos acompañes, Señor amado, en nuestras actividades, el trabajo, lo que vayamos a hacer el día de mañana. Que tú vayas con nosotros, con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, Señor. Que así, Señor, tu paz vaya con nosotros, tus ángeles guardando y protegiendo a cada uno, Señor. Y así nos despedimos, no de tu presencia, sino de este lugar, para que nos lleves con bien, Señor, a nuestros hogares y podamos descansar en tu presencia en esta noche y los días que siguen hasta que tú vengas, Señor. En el nombre de Jesús,
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Salúdense los unos a los otros. Estamos despedidos. Los que quieran visitar a Elizabeth, pues pueden llegar mañana. Vamos a estar ahí, ¿verdad? Mi esposa está ahí con ella. Yo sé que había unas familias que iban a ir mañana a visitarla, así es que pueden llegar allí con confianza. Y yo sé que ella se va a poner contenta ya que ella no puede llegar.